El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió determinantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra el Mesías de Dios o el Cristo de Dios tenía un significado y un sentido muy profundo para el pueblo judío en el contexto en el que Pedro hace esta profesión de fe. San Pablo dice que al llegar la plenitud de los tiempos, nació el Verbo, el nuevo Adán, de una mujer. ¿Y por qué hablamos de plenitud de los tiempos? Porque las desgracias que el pueblo había comenzado a experimentar de una manera muy fuerte en la época de los profetas fueron unos sufrimientos que no se redujeron en intensidad, al contrario, cada vez se fueron incrementando en intensidad hasta la llegada del Mesías, hasta el punto en que muchos judíos, pero muchísimos para el tiempo de la encarnación, vivían en sombras de muerte, vivían en tinieblas, sin esperanza alguna. Algunos de ellos incluso habían desertado de la fe porque ya estaban cansados y no tenían más fuerzas para seguir esperando la venida de un Salvador, de un Liberador, del Mesías. Fue una gran prueba a la que fue sometido el pueblo judío por sus muchos pecados, por sus muchas infidelidades, y destinado a vivir en una oscuridad muy grande, demasiado grande. Por eso la alegría de Simeón cuando Jesús es presentado en el templo y reconoce en él al Hijo de Dios, al Mesías, la actitud de Simeón es de una alegría profunda. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones. Es el liberador. ¿Quiénes tuvieron el entusiasmo de la alegría en la época en que se encarnó el Verbo y en que Cristo vino? Quienes fueron capaces de perseverar fielmente, esperando como Abraham, contra toda esperanza. Esos comenzaron a regocijarse con la gracia del Señor. Y con este anuncio que hoy San Lucas nos trae, o esta confesión de fe que nos trae San Lucas en la boca de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Y es que no puede haber un anuncio más grande para un corazón que ha estado esperando durante muchísimos años, en medio de la enfermedad, en medio de la oscuridad, en medio de las pruebas más atroces, en medio de las angustias más terribles. No hay un anuncio más grande, más iluminador y más esperanzador que este. Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios. Por fin ahora ha llegado la salvación. Lo que le sucede, por ejemplo, a la mujer samaritana, que ella todavía sigue conservando la esperanza a pesar de que se ha entregado a muchos maridos, 5, y el que tiene ahora tampoco es, buscando al Mesías, creyendo encontrar al Mesías, pero resulta que el que tiene, su Señor, que tiene ahora, tampoco es, porque tampoco le ha satisfecho su corazón, tampoco le ha dado la esperanza que ella necesita, tampoco le ha dado la alegría y la plenitud que ella necesita en su corazón. Y cuando Cristo se le revela y le dice, ese soy yo, el que está hablando contigo, su corazón se llena de esperanza, se enciende de ilusión. Qué terrible hoy para la humanidad que no espera su salvación y su liberación en Dios. Qué terrible para muchos cristianos en la iglesia, para muchos católicos, que no esperan la fuerza, que no esperan el consuelo, que no esperan la paz y ni siquiera la están buscando en Dios, sino en otras cosas. El futuro de estos va a ser un futuro muy catastrófico y muy terrible. De hecho, lo que vivimos en el contexto social y humano hoy nos deja entrever la oscuridad en la que está viviendo el mundo y la desesperación caótica a la que está llegando, sin decir que ya ha llegado a la plenitud. Pareciese que se fuesen a repetir las cosas como en tiempo de la espera de la venida del Mesías. Parece que ahora se fueran reproduciendo en la historia los mismos sentimientos de desesperación, de agobio, de unos que saltan del redil y ya no tienen capacidad de esperar más y prefieren entregarse a los ídolos de este mundo, a ver si los ídolos de este mundo logran consolar sus corazones. Hoy hay muchos cristianos que se han cansado de la fidelidad, que ya no quieren luchar por la fidelidad. Y es el único requisito que nos pide el Señor a todos para poder ver su paz, para poder experimentar su paz, para poder contemplar su gracia, para poder sentir su misericordia. Sin fidelidad es imposible. Por eso fueron muchísimos, los que se quedaron sin experimentar la alegría del Mesías cuando el Verbo se encarnó. Eran muy pocos los que se alegraban y se entusiasmaban cuando comenzaban a ver al Mesías. De hecho, para quienes no estaban esperando con rectitud de corazón al Mesías, el Mesías fue un fracaso. Fue un fracaso. De hecho, a los mismos discípulos les pasó. Porque cuando se encuentran, empiezan con el entusiasmo de haber reconocido en Cristo al Mesías, pero cuando se encuentran con la realidad del Mesías, que es la pasión, que es la muerte, que es el sufrimiento, se desesperan y terminan huyendo cobardemente. A nivel psicológico podríamos hablar de lo que le pasó a los discípulos, a los apóstoles en esos momentos, el nivel neurótico más alto que puede haber experimentado una persona. Los llevó a la desesperación total. Ellos, al ver todo lo que el Mesías había anunciado y lo que le tocó vivir en su pasión, en su muerte, en su humillación, no pudieron con eso. Y es que Dios no va a dejar de probarnos a nosotros. Es necesaria la prueba. Hoy estamos celebrando la memoria del Padre Pío y uno solamente se queda mirando lo probado que fue este hombre. Como que querer seguir al Mesías y querer amar al Mesías, querer ser fiel al Señor, significa ser tallado por las temperaturas más altas del fuego, como lo fue el Padre Pío, incluso dentro de la misma iglesia. Pero es que nada lo capacitó más para el amor y para una ofrenda y una entrega perenne al Señor que el sufrimiento. El Padre Pío no fuera lo que es hoy si no hubiera sido pasado por la prueba del sufrimiento. Lo mismo, los anahuín, los pobres de Yahvé que esperaban la venida del Mesías, no se hubieran alegrado tanto con la encarnación
en la plenitud de los tiempos y con la manifestación del Mesías, si no hubieran sido pasados por el crisol. Por eso dirá el libro del Eclesiástico: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Porque así también nos dice la carta a los hebreos, le gusta tratar a Dios a quien ama. La carta a los hebreos nos dice que la corrección de Dios no llega a quienes son bastardos. Y es que el bastardo no es hijo. Y no es hijo porque no quiere amar al Señor, porque no quiere seguir al Señor. Pero a quienes Dios ama y a quienes quieren amarlo, Dios los pasa por la prueba. Los pasa por el crisol del fuego. Y por eso hoy el Señor, ante la alegría de este anuncio de que Él es el Mesías, porque seguramente entusiasmó muchísimo el corazón de los apóstoles y del mismo Pedro, no tiene reserva en decirles por dónde deben pasar para llegar a experimentar la plenitud de la era mesiánica, de la realidad mesiánica. El Hijo del Hombre tiene que padecer muchos. Oigamos nosotros los bautizados, los que le hemos dicho así sí al Señor en la configuración de nuestra vocación en el bautismo, porque desde el día del bautismo otro empezó a vivir en nosotros, y otro con mayúscula, y ese otro es Cristo. Por eso somos templos del Espíritu Santo, y este Cristo que vive en nosotros tiene que sufrir mucho, tiene que padecer mucho, tiene que ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado para poder resucitar en el último día. Hoy en la iglesia muchos creemos la experiencia de la resurrección, pero sin pasar por la prueba de la humillación, del sufrimiento y de la cruz. Hoy dentro de la iglesia a muchos sacerdotes nos entusiasma la alegría de la resurrección, nos entusiasma el confort de vivir en Cristo, pero no que tengamos que padecer. Y la palabra de Dios es clara, tiene que padecer mucho. Cristo está en nosotros. Y tiene esa muerte que celebramos el día de nuestro bautismo al hombre viejo, esa muerte tiene que hacerse real en nosotros. Tiene que hacerse real en nuestras facultades, en nuestras pasiones, en nuestros sentimientos, para que verdaderamente llegue a ser Cristo en nosotros. Para que San Pablo llegara a ser lo que fue, tuvo que padecer mucho. Él mismo lo dice, no tiene reservas en decirlo. Sufro en mi cuerpo los dolores que faltan a la pasión del Señor. Pero este es un tren en el que no se quieren subir muchos bautizados católicos. Este es un avión en el que no nos queremos subir muchos de nosotros. Y por eso hay tantos católicos, tantos cristianos desertando de la pasión, desertando de la cruz. El Padre Pío lo vivió. Y lo vivió a unos niveles muy altos porque quería amar también altamente. Todo el que quiera amar grandemente al Señor, y el que quiera darlo todo por Él, y el que quiera vivir su vocación en esa misma dinámica de gratitud, pues tendrá que padecer para poder demostrarle al Señor cuánto es capaz de hacer por Él. Es que si verdaderamente hay experiencia del amor de Dios en nuestro corazón, si verdaderamente sentimos a Cristo y sentimos toda la liberación, la salvación, la redención que Él nos trajo, lo mínimo que podemos hacer es entrar en esa dinámica de la gratuidad y agradecerle al Señor con nuestro amor, con nuestro sufrimiento, porque no es de otra manera. Esto se lo advirtió el Señor a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos, a los que tenían la vocación más alta. ¿Y saben por qué tenían la vocación más alta? Porque ellos estaban llamados a amar más que los demás. Y eso significa que si estaban llamados a amar más que los demás, significa que también iban a ser más probados que los demás. Porque ahí es donde aparece verdaderamente
la secuela del amor, cuando pasa por la cruz. Si el amor no ha sido pasado, probado por la humillación, por el sufrimiento, por la pasión, no es verdadero. Pueden ser solo sentimientos, pero no verdadero. La Madre Teresa de Calcuta decía que el amor verdadero duele. Y es verdadero, auténticamente verdadero y grande cuando duele más. Pero no en un sentido masoquista, en el sentido de que detrás de ese sufrimiento está la gloria de la resurrección. Por eso dirá el santo cura de Ars: amar a un Dios crucificado por nosotros es amor de gratitud. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado y hasta llorado de alegría, de emoción, al sentirnos profundamente amados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros en un momento de oración, en la misma Eucaristía, cuando contemplamos la dulce entrega del Señor hasta el extremo, no lloramos de emoción y de gratitud por tanto amor que Dios derrama sin que nosotros lo merezcamos? Amar a un Dios crucificado es amor de gratitud. Es que mirar el crucifijo, contemplar la Eucaristía y todo lo que pasa aquí en este altar, es ver todo el derroche del amor de Dios que no reservó los sufrimientos de su Hijo. Y no nos quedemos con superficialidades creyendo que el sufrimiento más terrible para Cristo fue el físico. No, el sufrimiento para Cristo, el sufrimiento más terrible para el Señor no fue el físico. Fue el moral, era lo que Él vivía interiormente. Era lo que Él experimentaba interiormente. Lo físico tal vez ni siquiera lo sentiría al nivel que debería sentirlo por el dolor moral que Cristo vivió hasta el último momento en el Calvario. Y no tienen que haber más marcas externas para que se esté experimentando ese sufrimiento. Cristo lo padeció por cada uno de nosotros, porque su amor es demasiado grande. Y aunque cayó una, otra segunda y una tercera vez, siguió. Se levantó, porque Él tenía el afán de salvarnos. Y sabía que la plenitud de esa salvación, para que el demonio ya no nos acabara, para que el mundo no tuviera ningún triunfo en nosotros, para que la muerte no fuera la que cantara la victoria, para que el miedo no fuera el que dijera que tenía la última palabra, se levantó una, dos y tres veces hasta llegar a la meta, al punto de que cuando le traspasaron su costado, salió sangre y agua. Cuando el cuerpo pierde toda la sangre, lo que comienza a salir es el agua. Y ahí estaba significado. Ahí la iglesia entendió la figura del bautismo. El día de nuestro bautismo fuimos bañados en la sangre de Cristo y en el agua de Cristo. Pero esa sangre nos corresponde a nosotros derramarla. Amar a un Dios crucificado por nosotros es amor de gratitud. Amar a un Dios que nos crucifica es un amor generoso. Por eso quien se ha sentido profundamente amado por el Señor, tocado por su gracia, y quiere darle más y más, Dios aprovecha esos ofrecimientos y le permite participar de lo que Él vive hoy en el altar, en la cruz de la Eucaristía, en la pasión de la Eucaristía, para que otros puedan resucitar. Amar a un Dios que nos crucifica es un amor generoso. Hoy muchos a lo mejor quieren ser almas reparadoras, almas víctimas, y yo me estoy ofreciendo como un alma reparadora, como un alma víctima. Y a veces lo decimos sin ser conscientes de lo que esto significa. San Pedro le dijo: Señor, yo voy a ir hasta la muerte por ti. Aunque todos te dejen solo, yo no te abandonaré. Pero Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque cuando le llegó la prueba, negó al Señor. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra mirada fija en el Señor. Amar a un Dios crucificado por nosotros
es amor de gratitud. Y Al-Coelec nos decía ahorita que todo en este mundo, todo pasa, todo. Pero lo único que no va a pasar va a ser todo lo que nosotros le ofrezcamos al Señor. Entreguemos en un amor de gratitud por Él. Todo en esta vida. A veces la gente se esmera por encontrar alegría en las cosas de este mundo, por encontrar consuelo y satisfacción en las cosas de este mundo, y todo eso se va a acabar. Si las almas del purgatorio hoy nos pudieran dar alguna recomendación, el primer grito que nos darían sería: no dejen de sufrir por amor a Cristo y por amor a las almas. No dejen de vivir generosamente la pasión del Señor para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Hoy, cuando ellas viven la realidad que están viviendo, desearían venir a someterse a todas las humillaciones y ultrajes donde los hubiera en esta tierra para poder alcanzar gloria en el cielo. Por eso las almas que más brillan en el cielo son las que más han sufrido por amor al Señor y por amor a las almas. Y hoy el Padre Pío brilla incandescentemente para la Iglesia y para el mundo, porque fue un sacerdote generoso, que amó con el sufrimiento al Señor. Y no crean que lo vivió externamente. Lo que aparecía externamente en los estigmas solo eran signos. Nadie se imagina lo que Padre Pío vivió en su alma durante tantos años. Nadie se imagina lo que los santos más grandes han vivido en su alma para poder llegar a donde están hoy, disfrutando de la alegría del cielo. Por eso, pidámosle al Señor la gracia de su Espíritu para poder amarlo con todo nuestro corazón, entregarnos por Él hasta la última reserva de nuestra vida. Y hay mucho por ofrecer hoy. Nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, tenemos un itinerario espiritual que es el que nos marca el camino, son los rieles en los que nosotros debemos movernos para poder clasificar no solamente nosotros, sino muchas almas, porque esta es una comunidad reparadora. Dice nuestras constituciones que de la oración, penitencia y abnegación depende en gran parte la eternidad feliz nuestra, de los hijos e hijas del Fiat y de muchos. Y es que para eso es la vida religiosa. Un religioso que deje de entregarse generosamente no solamente está poniendo en peligro, en riesgo, su dicha eterna, sino la de otros muchos. Porque el día de que Dios nos confió la vocación religiosa, nos confió muchas almas. Un matrimonio que deje de vivir su vocación matrimonial no solamente está poniendo en riesgo su eternidad feliz, sino la de muchos, porque ellos aceptaron ser una imagen, ser un reflejo del amor de Cristo y de la Iglesia en este mundo, para que los demás podamos vivir bajo ese ejemplo lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir nuestra vocación. Un sacerdote que no viva íntegramente su vocación y en la dinámica que el Señor se la pide, es un sacerdote que no solamente pone en riesgo su eternidad feliz, sino la de muchos. Y todos por eso hacemos parte de un cuerpo. Por eso en la iglesia alguien me decía: padre, es que a nosotros los cristianos cada uno tiene que preocuparse por su salvación. Y le dije: no, el cristianismo no es así. En el cristianismo no funciona así. En el cristianismo debemos preocuparnos por nuestra salvación y por la de muchos, porque somos parte de un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran por él. Entonces, también de nuestra entrega generosa al Señor depende en gran parte la eternidad feliz de muchos. Esto no solamente es para los hijos e hijas del Fiat, esto es para todo el cuerpo místico de la Iglesia. Y en ese itinerario que a nosotros se nos dio para llegar al cielo, se nos habla
que debemos amar, orar, sufrir, callar y ofrecer. Aquí está todo un proyecto de vida espiritual para llevar la garantía en nuestro corazón de la resurrección, de la salvación eterna nuestra y la de muchos. Por eso al Padre Pío le preguntaban que qué era lo que traía él a la Eucaristía cuando venía tan entusiasmado a celebrar la Eucaristía. Y le preguntaban, ¿usted trae sus pecados y otros? Y digo, sí, traigo sobre mis hombros los pecados de muchos. Por eso el ofrecimiento de un sacerdote no termina en la confesión, empieza en la confesión, porque se tiene que traer todas esas desgracias que escucha, que oye, para presentarlas en el altar y en este sacrificio sean consumadas, destruidas por el fuego del Espíritu Santo, para que se levante la vida en el altar de la Eucaristía. Pidámosle entonces a la Virgen, ella, esa madre que fue tan generosa y que fue capaz de aguantar hasta el final por el amor que ardía en su corazón hacia Dios y hacia nosotros, sus hijos, que ella nos ayude, que ella nos acompañe, que en esos momentos de flaqueza ella esté cerca de nosotros para que nunca reneguemos, para que nunca reprochemos, para que nunca desistamos y para que esperemos con confianza y alegría las promesas que Dios tiene para nosotros, porque el desierto va a florecer y se va a verdear, es la promesa del Señor. Y del desierto hará estanques de agua. Y esa es la promesa que el Señor hace para toda su iglesia y para nosotros que somos miembros de la misma. Que la Eucaristía, el gran alimento sobrenatural, nos dé toda la fuerza para poder llegar a amar al Señor generosamente. Ojalá llegáramos como Él nos amó, pero nunca llegaremos al nivel del Señor. Nunca, porque Él fue demasiado generoso. Demasiado. San Pablo casi lo alcanza. La Virgen lo alcanzó. Porque por eso algunos dicen que es corredentora. ¿Sí? Porque ella vivió incruentamente todo lo que vivió Cristo cruentamente. Al Padre Pío le preguntaban que si él estaba haciendo un ofrecimiento, que él vivía, le dicen, Padre Pío, usted vive la pasión incruentamente. Y le dice al hijo espiritual que le hace esta pregunta, le dice, hereje. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar al nivel del Señor. Ya le bastará al siervo llegar a ser como su maestro, si es que llega a serlo. Pero al Señor nunca lo superaremos en entrega. Uno se pone a pensar y uno dice, ¿cómo pudo el Señor haber vivido tanto por amor a nosotros? ¿Cómo fue capaz? Porque había mucho amor en su corazón por cada uno de nosotros. Y ese amor fue el que lo llevó hasta el final, a vivir lo que vivió. Que nosotros no caigamos en una herejía práctica como la de aquellos primeros siglos que decían que Cristo no había padecido nada, ¿sí? Y que como era Dios, pues no, eso era no. Él se anonadó hasta el extremo. Se anonadó a sí mismo. No hay sufrimiento, no hay angustia, no hay lucha que pueda experimentar o esté experimentando un alma en esta tierra que antes no la haya vivido Cristo en niveles más intensos, que antes no los haya vivido la Virgen en niveles más intensos. Por eso en este viático, en esta celebración, pidámosle a Cristo mismo que nos dé todo el alimento del amor para poder perseverar hasta el final. Es lo único que nos pide Él. Y el que persevere hasta el fin se salvará. Tenemos la promesa de la vida eterna, de la alegría del cielo, y afanémonos por llegar al cielo, porque todo lo que hay aquí es caduco, todo pasa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros